Vamos a iniciar esta charla, como siempre, con una oración. Ustedes ya han estado rezando el rosario, pero vamos a hacer una oración juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a conversar en esta ocasión de este tema que se ha puesto por título Nuevo Orden Mundial o Nueva Normalidad, o creo que es Nueva Normalidad o Nuevo Orden Mundial, no recuerdo bien el orden, pero vamos a hablar justamente del orden. Todo orden viene de Dios si es que está dirigido al bien. Ese es el verdadero orden. Dice San Agustín, la paz es la estabilidad en el orden, pero en el orden en relación al bien. Cuando se produce una organización, digamos un ordenamiento que no está dirigido al bien, a la verdad, a la belleza, al amor, a Dios, a Jesucristo, eso no es en realidad un orden. Necesita algo con esas características, necesita una fuerza coercitiva, una imposición, mentira y engaño. Entonces, es cierto que cuando se habla ahora en este contexto de la pandemia, que bueno, tenemos que salir de esta pandemia en una situación, digamos, distinta, y a eso se le llama una nueva normalidad. Alude también al hecho de que ya desde hace algunas décadas, yo diría algunos siglos, se viene hablando del orden mundial. Y lo primero que quiero señalar es que a priori, decir nuevo orden mundial no significa necesariamente algo bueno o algo malo. Depende qué dirección y qué orientación tengan las cosas. El tema es que se ha usado y se está usando cada vez más extendidamente la idea de nuevo orden mundial a ese orden, entre comillas, que es un desorden que altera a la persona humana, la reduce en su dignidad, la animaliza, la cosifica y busca que manipular conciencias, desmoralizar y finalmente retirar a Dios y retirar a Jesucristo. Entonces, conviene que tengamos alerta en eso. Nosotros en nuestra fe no planteamos una situación de desorden. Nosotros no amamos el caos. Nosotros no queremos una situación de cada quien haga lo que le da la gana. Nosotros, en la fe, en Jesucristo, deseamos un orden, pero un orden centrado en Jesucristo, en el reino de Dios, en el reino de los cielos.
Es decir, nosotros creemos que necesitamos ser salvados justamente del caos, del desorden, del pandemonio, de la Babel, y eso lo puede realizar solo Jesucristo. Entonces, en realidad, nosotros buscamos un orden cristiano, cristocéntrico, porque de esa manera de comprender la realidad gracias al don de la fe, eleva la dignidad humana y a la persona humana a lo más alto a la que se le pueda haber llevado y llevar. Porque de esa manera nosotros, las criaturas humanas, participamos de la vida divina. Entonces, ese punto es muy importante, porque en medio de la confusión, nosotros de repente podemos estar cayendo en el error de creer que nosotros apoyamos, buscamos un desorden. Y si nosotros catalogamos la realidad presente, actual, contemporánea, nosotros diríamos que hay pues un gran caos, las cosas están de cabeza, están al revés, todo es confusión, todo es Babel, todo es pandemonio. Y eso es consecuencia del pecado. Entonces, usar estos términos como se están usando agrava la confusión. Y nosotros no podemos quedarnos en los títulos, sino tenemos que ver los contenidos. Por los frutos se conocerán, nos dice el Señor. Y claro, a priori yo no podría decir, me preguntan, ¿tú estás a favor o en contra de un nuevo orden mundial? Si yo digo que estoy a favor, entonces te pueden decir, entonces tú eres un agente de Soros, tú eres promotor de las políticas deshumanizantes de Naciones Unidas, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Bill y Melinda Gates, y todos estos planes de instalar el aborto, etcétera, etcétera. Y uno tendría que decir, no. Pero el orden que hay ahora me parece que deshumaniza. Yo no sé si con este primer punto logro colocar un elemento muy importante. Este es un tema muy amplio, ¿ya? Y claro, 1 hora aproximadamente en la que voy a hacer estos comentarios es un tiempo breve, vamos a tener un tiempo para preguntas, pero eso es lo primero. ¿Y por qué pongo ese punto primero? Porque mientras que veía el chat, una de las primeras preguntas se dirige a eso. Entonces yo digo, no pensaba empezar así, pero tal vez estoy empezando resolviendo la primera pregunta, porque hay una pregunta que dice, el Papa habla de nuevo orden mundial. Entonces, claro, es cierto, el Papa Francisco habla de nuevo orden mundial. Les informo que el Papa Benedicto también habló de nuevo orden mundial, que el Papa San Juan Pablo II también habló de nuevo orden mundial, de que el Papa Pío XII también habló de nuevo orden mundial, pero con contenidos radicalmente diferentes. Y entonces, como en general se hace en este tiempo, a las palabras se les vacía de contenido, se les deforma. Y entonces se le pone cualquier contenido y por eso se necesita además agregar precisiones. Y podríamos decir nosotros que hay un nuevo orden mundial cristiano que se instaurará con el reinado de Jesucristo en su segunda venida, de manera definitiva. El reino ya está cerca, pero todavía no alcanza su plenitud y nosotros aspiramos a que alcance su plenitud. Pero hay otra gente que busca lo opuesto y también habla de nuevo orden mundial. Entonces se nos crea justamente esa confusión. Y eso es lo característico de las acciones, digamos, satánicas. Confundir. Y entonces el Señor habla del amor y el demonio, década de los 60, dice, hagamos el amor, no hagamos la guerra, pero cuando se refiere a amor no está hablando lo mismo que nosotros, sino está hablando de la fornicación, del coito. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, es necesario, por eso, una
conversación como esta para justamente ubicarnos en medio de las cosas que están ocurriendo. Pero bueno, eso sirva de preámbulo para hacer la introducción del tema. Y lo que podríamos decir es que nosotros en nuestra fe, en la iglesia, en la revelación que Dios hace de sí mismo y de quién es la criatura humana, nos da en la plenitud, en la persona de Jesucristo, nos revela la verdad, el camino y la vida, como le dice Jesús a Tomás. Pero desde el inicio, desde el principio, como relata el Génesis, o como relata el prólogo del Evangelio según San Juan, en un principio era la palabra, desde el principio ha habido una reacción, un rechazo al plan de Dios. Empieza con los ángeles caídos, empieza desde la creación del hombre con nuestros primeros padres, y luego todo el Antiguo Testamento es un relato de esa lucha continua. Y por eso es que San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, nos presenta lo que se conoce como la teología de la historia. Nosotros entendemos la historia de la salvación, la historia de la humanidad, la historia universal, la historia de cada país, la historia de cada pueblo, cada familia y cada persona, desde Dios. Y San Agustín, en ese libro, donde él refiere justamente la situación de Babel, que como ustedes saben, según el relato del Génesis, era construir una ciudad y una torre que llevara hasta el cielo. Es decir, el ser humano quería ser como Dios según la tentación Adán y Eva sin Dios. Y eso produce una gran confusión. Y San Agustín, que vive en tiempos de la caída del Imperio Romano de Occidente, donde se acusaba a los cristianos de ser los causantes, como siempre ha sido así, de todos los problemas que surgían a lo largo de la historia en distintos países y en la humanidad, San Agustín nos dice algo muy importante, que se construyen dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, o la ciudad del mundo. Y esas dos ciudades se construyen simultáneamente de manera distinta. La ciudad de Dios, por el amor a Dios hasta la negación de nosotros mismos, y la ciudad del mundo, la ciudad de Satanás, por el amor a uno mismo, por el egoísmo, hasta la negación de Dios. Y entonces esas dos ciudades se construyen. En cada persona, en cada familia, en cada pueblo, en la iglesia, en cada país, en la humanidad, a nivel global, a lo largo de la historia. Y se produce una lucha entre esas dos ciudades. La ciudad del mundo tiene su príncipe, que es Satanás. Y la ciudad de Dios, Jesucristo, lo que dirá San Ignacio, las dos banderas. Y entonces el desafío del hombre, como ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que escoger los dos caminos que se nos abren, o bendición y vida, o maldición y muerte. Y entonces nosotros tenemos que entender el devenir de la historia con ese criterio fundamental. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la confusión en la que uno muchas veces puede caer? Y por eso es que la charla anterior nosotros la dedicamos a el tema de anuncio o denuncia. Porque como ustedes habrán notado, espero que sí,
todas estas charlas están concatenadas unas a otras, se sigue un desarrollo. No es que se están planteando porque se nos ocurren a ver de qué hablamos para estar en la noticia, sino de cosas que nos sirvan de preparación en nuestro camino de fe. Y entonces, ¿qué implica esto para lo que estamos señalando? Que muchas veces confundimos la lucha, que es espiritual, entre los que son los que edifican la ciudad de Dios y los que edifican esta ciudad del mundo. Muchas veces no hay esa lucha entre esas dos ciudades, sino lo que hay es una, entre comillas, guerra civil dentro del mundo, dentro de la ciudad del mundo. Y uno puede confundir que la guerra civil dentro de la ciudad del mundo es igual que la lucha espiritual entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. No sé si es que es claro lo que les he dicho, voy a tratar de explicarlo un poco mejor. ¿Cómo actúa el enemigo de Dios y del hombre para construir y edificar no el reino de Dios, sino el reino de Satanás, que prepara la venida del anticristo? Justamente en base a división, a guerras, a luchas intestinas, políticas, económicas, a desastres, a manipulación, y eso a lo largo de toda la historia, a concentración de poder, a abuso de los inocentes, a deshumanizar a la criatura humana, a atentar contra la familia, a atentar contra los pueblos y sobre todo a sacar a Dios del mundo. Y entonces para eso se vale, no hablemos de guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras del siglo XIX, la guerra de los 30 años y cuantas queramos mencionar a lo largo de la historia. Esas son, digamos, guerras civiles al interior del mundo. No siempre significa que unos están edificando la ciudad de Dios y otros están edificando la ciudad de Satanás y se están enfrentando. Y tan es así que hemos tenido guerras, y todas en la etapa cristiana, donde han enfrentado muchas veces a pueblos y a personas que se declaran cristianos. Es decir, la guerra siempre es motivo de confusión. Ese punto es central, porque si nosotros no entendemos eso, podemos creer que cualquier polarización que exista en cualquier época de la historia o la que se está produciendo, yo diría artificialmente ahora, es consecuencia de que de un lado están los buenos y de otro lado están los malos. Y no siempre es así. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, etcétera, han sido promovidas para instaurar ese poder oculto que quiere sacar a Dios y en realidad destruir a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo. Y entonces, a primera vista, nosotros no podemos decir, como se dice ahora, y vamos a algunas cosas más actuales. Actualmente hay una polarización que se hace entre los globalistas y los patriotas, dicen algunos, o los nacionalistas y los globalistas. En principio, no necesariamente uno puede con claridad decir de un lado están los que defienden a Jesucristo y del otro lado están los que están con Satanás. Pero se induce a que nosotros tomemos partido por una de esas alternativas. Y es peligroso. Y por eso se requiere tener claridad. Y tenemos que saber a quién seguimos, quién es Jesucristo
¿Y cómo es que Jesucristo ha vencido al mundo, ha vencido a Satanás, ha vencido al pecado? Nosotros tenemos que participar de esa victoria. Pero si nos enrolamos dentro de la guerra civil, entre comillas, que organiza dentro del mundo el mismo Satanás y sus agentes, entonces nosotros, sin darnos cuenta, vamos a terminar no siguiendo al Señor, sino haciendo el trabajo del enemigo. Ese punto es fundamental. Y yo diría, si es que eso queda claro, cualquier otra cosa que les pueda decir es secundaria. Eso es lo más importante. Y nuestra Madre Santísima viene a ayudarnos en esa dirección. Ante la confusión. En Fátima, a inicios de la primera, en 1917, el siglo pasado, nuestra Madre Santísima le dice a los niños, pastores en Cobadiría, que si es que no se hace oración, no se hace penitencia, no se consagra a Rusia, a su Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se van a extender. Y preguntémonos, 1917, antes de la revolución bolchevique, que fue en octubre de 1917, ese mismo año, nuestra madre dice eso. Y entonces nosotros tenemos que discernir qué implican los errores de Rusia. Y uno podría decir una respuesta no necesariamente errada, pero no necesariamente correcta tampoco, ni cierta, se refiere al materialismo marxista, leninista, que se va a instaurar con el régimen bolchevique, y el comunismo y esa visión totalitaria deshumanizante. Okay. Pero hay un dato adicional, que ya esa monarquía zarista había entrado, diríamos, en una situación de decadencia moral, porque justamente, a pesar de que era cristiana, la cúpula se dejaba llevar por una visión, digamos, esotérica, ocultista, cuyo personaje, que prácticamente era quien gobernaba, Rasputín, que no tenía nada de cristiano. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta por eso entre quién es la lucha. Porque se nos pueden levantar enemigos y nosotros creer que estamos luchando por Jesucristo. Y de repente estamos haciendo la guerra civil organizada por el enemigo de Jesucristo y el enemigo nuestro. Y entonces a lo largo de la historia eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y por eso es complejo. Este orden, digamos, anticristiano, del anticristo, diríamos así, más precisamente para seguir al Apocalipsis, la construcción de la bestia del mar, es decir, de ese poder del mundo, se vale de todo. No tiene ningún escrúpulo y miente de múltiples maneras y fácilmente podemos ser engañados. Tanto así que Satanás se atrevió a tentar a Jesucristo. Y por supuesto tienta a los cristianos y por supuesto tienta a la iglesia. Y produce la gran confusión, la Babel. Y en medio de esa confusión edifica y suma. Y entonces uno de sus mecanismos operativos son las guerras. Otro mecanismo son las crisis económicas, la especulación,
de distinto tipo, generada artificialmente o como consecuencia de las guerras, también se aprovecha de los desastres naturales, también de los desastres biológicos, diríamos también de las pandemias, y actualmente hay capacidad tecnológica para producir. Nosotros sabemos ya que sea cual sea el origen del mal, el tipo de mal, perdón, todo mal se origina en el pecado, en la desobediencia a Dios. El mal no viene de Dios viene solo bien. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta claramente que la agudización y reagudización del mal y sus consecuencias es estrategia satánica para edificar su poder. Y puede usar falsas banderas. Se puede disfrazar de derechos humanos, se puede disfrazar de justicia social, se puede disfrazar de participación social, se puede disfrazar de libertad, se puede disfrazar de igualdad, se puede disfrazar de fraternidad, se puede disfrazar de defensa del medio ambiente. Puede tener múltiples disfraces. De lo que no se puede disfrazar y lo que no va a asumir es Eucaristía, es sacramentos de Cristo. Va a tratar de desfigurar a Cristo. Entonces, cuando uno revisa, y tal vez muchos de ustedes lo han hecho, en Internet, en Google, en cualquier red social, el término nuevo orden mundial, uno va a encontrar una cantidad enorme de opiniones y de pareceres. Algunos a favor, no tantos, muchos en contra, pero no siempre precisando en contra de qué o de quién. Y se utiliza el término como una manera de descalificación. En la actual situación, siglo XX, en las elecciones en Estados Unidos, es un término que está apareciendo mucho. Y entonces uno puede creer que tenemos que elegir entre el candidato demócrata o el candidato republicano. Nosotros, por lo menos, yo no soy elector en ese país, pero siempre nosotros, nuestra elección es por Cristo. Una persona me decía hace poco, yo le tengo fe a la ivermectina, me decía, para el tratamiento del COVID. Yo le decía, yo solo le tengo fe a Jesucristo, a nadie más. Entonces muchas veces nosotros podemos poner nuestra confianza sin mayor reflexión a veces, movido justamente por estas convulsiones ideológicas, políticas, económicas, sanitarias ahora, y de otro tipo. Lo que nosotros sabemos es que desde el principio de la manifestación en la plenitud de los tiempos de Jesucristo, siendo Él inocente, santo de los santos, pasando su vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué el pueblo elegido no lo reconoció? Porque justamente se hizo acuerdo y se habían acomodado con los poderes temporales. Y entonces un punto central es que el reino de Dios es un reino que va más allá de lo temporal. Y justamente la radical diferencia entre las distintas maniobras de construir la ciudad del mundo, la ciudad de Dios, es que la ciudad del mundo está en el mundo.
Es la promesa de Satanás a sus seguidores. Él promete el paraíso en la tierra. Jesucristo nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces cuando yo pongo mi corazón en el mundo, voy a ser fácilmente seducido en mi cálculo de conveniencias para ver en las coyunturas de distinto tipo quién me parece que representa mejor mis intereses. Y puedo creer que el que me habla de Jesucristo, el que me habla o que me hace citas bíblicas, es suficiente para darme confianza. Pero nosotros sabemos que Satanás tienta a Jesucristo con la Escritura. Y el Señor nos dice, quien escuche estas palabras mías al fin del sermón de la montaña y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que construyó sobre arena. La ciudad del mundo se construye sobre arena. La ciudad de Dios se construye sobre Jesucristo. Y la ciudad de Dios ya venció. Nosotros y todas las maniobras de la ciudad del mundo y de Satanás es para engañarnos y para que nosotros pasemos a sus filas. Y eso es lo difícil. A veces, en tiempos de confusión, de reconocer. Es decir, esta lucha es una lucha desde el principio. Se sabe al presente, con mucha claridad, documentadamente, que a lo largo de los siglos se han ido formando una serie de sociedades secretas, logias, grupos de poder y de distintos intereses para acumular en el mundo. Y que por supuesto siempre coinciden en que el enemigo común es el cristianismo, es la Iglesia Católica, es la familia y es las condiciones de las naciones. La sociedad del mundo o la ciudad del mundo busca uniformar lo diverso, homogenizar. Jesucristo reconoce en cada criatura humana una criatura diferente, única, irrepetible. No nos homogeniza, no nos trata en serie, sino cada uno de nosotros, cada familia, cada pueblo, cada país es una riqueza. No busca homogenizar. Por eso nosotros somos la unidad en la diversidad. Es la Iglesia Católica, es universal por eso. La unidad en Jesucristo, pero no haciendo todos iguales, todos robots, todo, no. La ciudad del mundo, sí, bajo la falsa bandera de la igualdad, le promete a la gente que todos van a ser iguales, lo cual es una mentira y es un engaño que seduce a muchos. Y por eso es que surgen estas ideologías, el machismo, el feminismo, y entonces la gente quiere elegir que eres o machista o feminista, como si es que esas fueran las alternativas. Siempre va a ser esa forma de engaño. Siempre va a ser como esa tentación, esas preguntas que hacían a Jesús para ponerlo a prueba. Como cuando se acercan a decirle si es lícito pagar impuesto al César o no. Era una trampa, como nos dicen los evangelios. Y entonces, si Jesús decía, no se pagan impuestos, entonces lo acusaban de que estaba en contra del imperio y era un rebelde, como los que existían en esa época, los celotes y otros grupos. Pero si Jesús decía que sí, entonces Jesús estaba en contra de sus hermanos, a favor del Estado opresor, de los publicanos que explotaban al pueblo. Y entonces Jesús no responde en esa dicotomía que le presentan y él se pone por encima.
y les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, para resumir y ir avanzando en el desarrollo de lo poco que les voy a presentar sobre este tema tan amplio, que ya se está consumiendo el tiempo, es que lo que nos dice el mismo libro del Apocalipsis, de los jinetes del Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, uno de ellos es Jesucristo y los otros 3 son del enemigo. Si ustedes recuerdan ese pasaje brevemente, la visión es que hay un jinete blanco, con túnica blanca, caballo blanco, ese es Jesucristo. Luego se va a presentar ese mismo jinete con un manto ensangrentado, victorioso. Pero los otros jinetes desencadenan pasiones que son deseables por el ser humano. Y los otros jinetes son el jinete negro, el jinete rojo y el jinete amarillo. El jinete negro lleva una balanza. Esa balanza representa el deseo del ser humano de justicia. Y entonces, tras la bandera de la justicia social, se han desarrollado a lo largo de la historia hasta el presente ideologías que hacen, entre comillas, la guerra civil dentro de la ciudad del mundo y arrastran a los seguidores de Jesucristo que estamos en el mundo y no somos del mundo, estamos para transformar el mundo, nos polarizamos y nos dividimos tras esa división y esa dicotomía que presenta el enemigo. Y la justicia humana no es justicia. Los seres humanos solo podremos ser justos si somos justificados, es decir, si nosotros le damos a Dios lo que le corresponde. Si yo soy justo con Dios, yo puedo ser justo con otra criatura humana. Si yo no soy justo con Dios, yo no puedo ser justo con nadie. ¿Qué significa ser justo con Dios? Darle a Dios lo que le hemos quitado. Y lo que le hemos quitado es que Él es el Rey. Porque nosotros nos rebelamos contra Él. Como dice Ezequiel, que estamos leyendo en estos días en la misa, la ciudad rebelde no es la ciudad de Dios. El otro jinete es el jinete rojo, justamente de la violencia, de la guerra. Es creer que la violencia, que la pura denuncia, que la protesta resuelve los problemas. Y entonces muchas veces los pueblos han llegado a las guerras, a los enfrentamientos, a la violencia de distinto tipo para resolver siempre supuestamente un problema. Pero cada vez que se utiliza la violencia de distintas formas, verbal, física, militar, intrafamiliar, entre pueblos, etcétera, de cualquier tipo, siempre se va a edificar la ciudad de Satanás, no la ciudad de Dios. Y entonces nosotros vemos que estamos llenos de violencia. Violencia en la forma de expresión, violencia en la forma en que nos descalificamos unos a otros, y no alcanzamos a comprender que el enemigo no es de carne y hueso, como lo dice San Pablo. El enemigo es Satanás y sus huestes, los tronos, las potestades, pero justamente la ciudad del mundo se edifica dividiendo. La frase maquiavélica, divide y reinarás. O la frase de Goebbels, jefe de propaganda de Hitler, miente, miente, que algo queda. Y entonces nosotros vivimos en medio de esas circunstancias. Y el otro jinete, el jinete amarillo, justamente son las epidemias, la pandemia, la enfermedad, la muerte, el hambre. Y es que también se vale de esas circunstancias que se producen como consecuencia no inmediata, pero sí en relación al pecado, para seguir polarizando. En esta etapa de la historia en la que estamos nosotros, ya hemos comentado anteriormente, en esta etapa de posverdad, de irracionalismo, de exacerbación de los sentimientos, de los gustos, de los deseos, entonces los seres humanos nos volvemos más pasionales y el motor
pierde timón, pierde dirección. Y entonces nuestra razón se nubla, además herida por el pecado, y nuestro juicio va a ser incapaz de reconocer la verdad. Y entonces vamos a hacer, o mejor dicho, se va a perfeccionar la manipulación que está en curso. Y la manipulación también hemos mencionado, a cargo de todo el sistema educativo actualmente formal e informal, que hace que nosotros nos alejemos de Dios. Y entonces, ya hemos sido advertidos, pero a pesar de que hemos sido advertidos, caemos. Y ahora se evidencia esa gran confusión. Yo veía estos días la portada de The Economist, que ustedes saben que saca sus portadas enigmáticas todas las semanas. Y entonces siempre pone un reloj. Y ese reloj ya, según esta portada, ya faltan dos minutos para llegar a la hora. O sea, ya está, según esta visión, ya estamos en los últimos tiempos. No son los creyentes, no son los que edifican la ciudad de Dios, son los que edifican la ciudad de Satanás, los poderes ocultos, el estado profundo, como se menciona. Porque muchas veces nosotros podemos creer que el tema es de política, como si es que las cosas se resolvieran en elecciones. Y las elecciones, cuando no conviene, según lo planificado, esas elecciones no cuentan. Entonces, ya no estamos en un momento en que gobiernen realmente los gobernantes. Hay un estado profundo ya reconocido. Antes se creía que el estado profundo solamente existía en los países, en las repúblicas bananeras. Pero ahora ya se ha visto que el estado profundo actúa en todos los países del mundo. Y entonces, mucho tiempo se pensaba que, por ejemplo, la Guerra Fría era el enfrentamiento entre dos bloques que tenían propuestas contrapuestas. Pero en realidad era una guerra civil armada dentro del mundo, dentro de la ciudad del mundo, para avanzar en esa visión materialista y atea. Hay un personaje que de alguna manera, hay muchos personajes, pero hay uno que voy a mencionar porque de alguna manera resume esto de manera bastante, yo diría, didáctica. Es un hombre llamado Francis Fukuyama, que hacia la década de los 90 era famoso, ahora ya no tan famoso, porque era funcionario del gobierno de Bush padre y escribió un libro que se llama El fin de la historia, y donde anunciaba justamente esta idea global de este orden mundial, pero un orden mundial autocrático, monocrático, diríamos. Y donde supuestamente se iba a cumplir lo que se había anunciado en este libro del mundo feliz, y ya no habían contradicciones fundamentales. Lo que quedaban es simplemente contradicciones menores, entonces cualquier cosa que se presentara, todo se podía resolver porque ya existía suficiente tecnología, ya existían los mecanismos para resolver las cosas, y entonces estábamos en una nueva etapa. Lo concreto es que ahora se nos presenta como que no es así. Y entonces se nos presenta, por ejemplo, el modelo socialista asiático, representado por China, y el modelo, digamos, capitalista liberal, representado por Estados Unidos, y uno puede creer que tiene que escoger entre uno u otro, y que uno es de Dios y el otro no. No necesariamente. Alguien podría decir, pero es que Trump defiende la familia. Trump está en contra del matrimonio, como le llaman, solidario, matrimonio gay. Está en contra del aborto, y bendito sea Dios. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros no seguimos a ninguna criatura humana.
Nosotros no somos de Pablo, nosotros no somos de Apolo, nosotros no somos, solo somos de Cristo. Y claro, muchas veces nuestras pasiones hacen que uno quiera escoger. Y claro, uno puede tener empatías, antipatías, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque la confusión que se anuncia antes de la venida del anticristo va a ser muy grande. Y entonces, hablar de este nuevo orden mundial es un tema muy amplio. Entonces yo les mencionaba que hay estas sociedades secretas, actualmente la mayoría de ellas bastante conocidas. Antes, cada vez que se mencionaban estas cosas, se decía que eran unas visiones conspiranoicas, pero también los poderes económicos se han concentrado, se han centralizado, la prensa, el manejo de los medios de comunicación también están centralizados, monocordes, la política también, las encuestas de opinión también, y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos qué nos queda de libertad. Cada vez hay menos libertad religiosa, cada vez estamos viviendo tal vez la persecución al cristianismo y a la Iglesia Católica la más severa de la historia. Y solamente para ver, se protesta contra ese asesinato en Estados Unidos, quema las iglesias. Se protesta en Chile porque van a aumentar el costo de las tarifas del metro en Santiago, quema las iglesias. Cualquier circunstancia quema las iglesias. Y entonces estamos viviendo una situación donde los que están detrás de este estado profundo, los que quieren imponer un orden que es el orden del anticristo, tienen muy claro lo que quieren hacer. Y el objetivo es que nosotros no lo tengamos claro, que nosotros quedemos confundidos. La manera más segura de no quedar confundidos es hacer oración. Oración con María, porque María nunca fue engañada por Satanás. Y Satanás es muy astuto. Y entonces tenemos que tener conciencia de eso. Yo voy a dejar mis comentarios en este punto para ver si es que hay preguntas y poder dialogar un poco y de repente complementar, porque ir por el desarrollo de alguno de esos temas particulares sería entrar en algunos detalles, pero lo principal creo es que nos quede claro lo que a mi juicio es lo central, y es que no nos dejemos engañar por las revueltas, por las reyertas, por las peleas callejeras, por la guerra civil que organiza el enemigo, tras falsas banderas, y nosotros tenemos que saber que Jesucristo es de Dios, nosotros somos de Jesucristo y estamos en el mundo, no para acomodarnos al mundo, sino para anunciar a Jesucristo y participar de su victoria, porque Él ya venció y al enemigo le queda poco tiempo y está desesperado. Entonces, no sé si es que hay comentarios, preguntas. Padre, muchas gracias por su exposición. Creo que ha sido bien claro, pero igual hay preguntas, ¿ya? Algunas cuantas, pero las puedo reducir varias a lo siguiente. La preocupación, por ejemplo, es cómo defenderse de los que atacan, de las formas de atacar que hay. Y debemos quedarnos pasivos, seremos un poco cómplices si no decimos nada. ¿Qué hacer? Es una de las primeras preguntas, ¿no? A ver, yo creo que esa pregunta merece un comentario, ¿ya? Yo pensaba que eso lo habíamos tocado la vez anterior, cuando hablamos de anuncio y denuncia. Entonces nosotros no nos podemos quedar callados, porque nosotros estamos enviados por Jesucristo para anunciar el Evangelio, anunciar la buena noticia, anunciar la verdad, ¿de acuerdo? Pero ese anuncio va junto con la denuncia del pecado.
nosotros tenemos que denunciar el pecado como la causa de todos los males. Y eso lo tenemos que tener claro, esa es nuestra fe. Pero cuando nosotros podemos creer que quedarnos no callados ni pasivos, sino pasar a la acción o a la lucha, etcétera, etcétera, para edificar la ciudad de Dios, es meternos en cualquier, entre comillas, colectivo, movimiento, grupo, etcétera, que salga a protestar por cualquier cosa, hay que tener cuidado. Hay algunas cosas que son fundamentales, que creo que son de defensa de la dignidad humana, defensa de la vida, rechazo al aborto, defensa del matrimonio, defensa de la iglesia, de los sacramentos, de la Eucaristía de Jesucristo, son cosas irrenunciables. No nos podemos quedar callados. Pero tenemos que tener cuidado, porque el enemigo es capaz de organizar protestas de cualquier cosa. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo actuó Jesucristo, cómo eran sus apóstoles. Cuando va Jesús de camino a Jerusalén, los hermanos Zebedeo no lo quieren recibir a Jesús en Samaria y dicen, mandamos a que baje fuego. Nosotros podemos creer que esa tentación de destruir al enemigo, creyendo que el enemigo es una persona, es seguir a Jesucristo. Los mártires, nos dice el libro del Apocalipsis, en el cielo, debajo del trono de Dios, del altar, tienen un grito que le dicen al Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia y hasta cuándo vas a vengar la sangre de los inocentes? Pero ¿a qué se refiere la justicia de Dios y la venganza de Dios? La justicia de Dios es el perdón y la venganza de Dios es la conversión. Entonces nosotros estamos llamados, como Juan Bautista, a anunciar que el reino está cerca, que hay que convertirse, que se arrepienta. Entonces, si yo digo, no, bueno, ¿sabes qué? Eso ya no, yo lo que quiero es luchar contra un problema específico, sin anunciar el reino, sin anunciar la conversión de los pecados, yo puedo caer fácilmente envuelto por el enemigo. Si además yo no hago oración, yo no hago penitencia como nos enseña nuestra Madre Santísima en todas las apariciones marianas, yo puedo ser fácilmente engañado y puedo creer que lo que corresponde es una lucha intelectual de argumentos y de discutir y convencer. Y vivimos, ya decíamos esto también, en una etapa de cultura de la posverdad, donde a la gente no le interesa argumentos y donde la gente ya tiene su posición. La única manera que yo tengo es llevarlos a Jesucristo. Porque si es que yo me pongo a discutir, como muchas veces ocurre en las redes sociales, y tal vez muchos de ustedes tengan esa experiencia, digan ustedes si es que hayan logrado convencer a alguien. Porque si es que esa es la estrategia, organicemos y salgamos a cuanta publicación existe y empecemos a discutir con los que publican cosas, como hacen los trolls del enemigo, a través de las políticas de los gobiernos, de los grupos de interés, etcétera, de las ONGs antivida. Nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo porque el tiempo es corto. Entonces, hay que ponerle en oración y hay que ver caso por caso. Porque si no, aumenta la Babel, aumenta la confusión, aumenta la fragmentación y el Señor viene a reunirnos. Viene a reunir a los dispersos, va a decir Jesús en Jerusalén, en el Monte de los Olivos va a llorar. ¿Cuántas veces he querido reunirlo y no han aceptado? Nosotros, seguridades tenemos en nuestra fe mariana, en la Eucaristía, en la conversión continua, en el deseo y la búsqueda de que el Señor obre en nosotros para que alcancemos la santidad.
Es el camino de la victoria. No hay otro. No es que a mí no me guste eso, yo quiero algo más rápido, más eficaz. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. En el periodo del exilio en Babilonia, también se dan dos formas de respuesta. Creo que ya lo comenté la vez anterior. La respuesta de los macabeos, que fue organizar la guerrilla, y la respuesta de los pobres de Yahvé. La guerrilla de los macabeos incluso derrotó a los helenistas, a Antíoco Epifanes, pero al cabo de un tiempo volvieron a lo mismo. Los que recogieron y acogieron al Señor fueron los pobres de Yahvé, dentro de los que estaba María, Zacarías, José. Entonces nosotros estamos esperando a que venga el Señor. Y entonces podemos distraernos. Y lo que tenemos es que tener la lámpara encendida, nos dice el Señor. Y el amor de Dios está unido al perdón. ¿Qué implicaría eso? Implicaría martirio. Sí, pero el martirio nosotros sabemos que no es derrota, que es victoria. No es presunción, sino es don de Dios. Pero eso es una tontera, son muy ingenuos. Veamos a Jesucristo en la cruz. Cómo Él ha vencido. Porque Él tenía todo el poder para vencer de otra manera. Nosotros lo seguimos a Él. Y cuando nos queremos apartar de la manera en que Él vence al mal, nosotros podemos quedar envueltos en el mal. Y por eso hay que estar vigilantes. Claro, uno dice, no es que yo quiero ser activista porque parece que eso me hace sentir que soy importante, que hago mucho, eso probablemente falta de conversión, probablemente estoy buscando figurar, entre comillas, como dicen, liderar. La única manera de liderar en la iglesia es ser santo. Eso de líderes, de jóvenes líderes, debemos de descartarlo. Para nosotros el término es santidad. Los santos son los que lideran en la iglesia. No es que yo quiero porque yo tengo buen speech, entonces yo sé convencer. Bueno, ayuda, pero si no eres santo, vas a ser engañado probablemente. Es la vocación universal a la que somos llamados, sean santos y perfectos como el Padre es santo y perfecto. Ese es el camino de Jesucristo. Si creemos que nosotros conocemos uno mejor, nos vamos a apartar de él, entonces ya no construyamos la ciudad de Dios. Esa es la prueba de nuestra fe. No, pero sí, entonces, el Señor sabe. Él ya venció. Lo que está a prueba es nuestra fe en Él. Esa fue la tentación de Judas. Pensar que la forma de Jesús era una forma ineficaz, no hacía nada al imperio, el imperio seguía abusando, todo seguía su pueblo afectado, y entonces Judas pensó, no, este no es, tengo que hacerlo diferente. Esa tentación y la historia de Judas no está como un personaje del pasado. En cada uno de nosotros, de distinta manera, pero también en esa misma dirección se presenta esa misma tentación. Por eso es que estamos en una prueba de fe. No sé si es que hay otras preguntas, creo que hay más. Y como Sí, siempre, hay varios si chats. nos pueden agrupar de repente algunas. Exacto, algunas se refieren a que han comprendido la charla, pero hay dos cosas que preguntan adicionales. De repente usted los puede A hablar. ver. Una es, ¿cómo se daría la llegada del anticristo? Y además, si dentro de la Iglesia Católica, la Biblia habla de falsos profetas, entonces dentro de la Iglesia Católica también hay falsos profetas. No sé si usted... A ver, lo que dice el Apocalipsis es que se van
a manifestar dos bestias. La bestia del mar, que es el poder temporal, digamos un poder político, económico, mediático, como tecnológico, que va a querer imponerse y va a anunciar, dice San Pablo, paz y seguridad. Cuando escuchen paz y seguridad, el tiempo está cerca, dice San Pablo. Esa es la bestia del mar. El mar en la Escritura es el mundo. Por eso es que Jesucristo camina sobre el mar. La iglesia está sobre el mar, en la barca. El mar es tumultuoso, siempre está golpeando, tempestades. El mar es el mundo. Pero hay también una iglesia de la tierra. La tierra es lo firme. Entonces se va a producir una bestia de la tierra que va a desfigurar la fe y que va a preparar la venida del anticristo. Y esa bestia de la tierra y esa bestia del mar, las dos van a actuar juntos. Y dentro de la bestia de la tierra va a aparecer un falso profeta. Ese falso profeta va a reconocer a ese, entre comillas, líder del mundo que va a prometer paz y seguridad. Y dice el Apocalipsis, los van a seguir la gran mayoría, excepto un resto. Porque para ese falso profeta, que es una especie de un falso Juan Bautista, que como Juan Bautista preparaba la venida del Señor, va a haber un falso profeta que prepare y anuncie la venida del anticristo. Y entonces, ese falso profeta, esa bestia de la tierra, tiene la cabeza como de un chivo. Es una burla al Cordero de Dios. Es una, diríamos nosotros, va a ser el intento de deformar, desacralizar, banalizar la Eucaristía. Entonces, esas son las pistas que tenemos. ¿Quién es el anticristo? No se sabe. ¿Quién es el falso profeta? No se sabe. Pero en algún momento se va a manifestar. Van a ser visibles. Y entonces en ese momento nosotros tenemos que estar alertas. Pero nos podemos confundir si nos envolvemos justamente en esta gran confusión que organiza el enemigo con esa fragmentación, división, y entonces uno puede creer y empieza a luchar y se partidariza. Y entonces, como en un partido de fútbol, ¿no? Se desbocan las pasiones, entonces si yo soy hincha de ese equipo, así sea con la mano, digo que el gol está bien, y entonces uno se va a nublar en la razón. ¿Cómo evitar esos engaños? En oración, conversión, vigilancia. Y nosotros tenemos que pedir por el mundo. Ezequiel, estos pasajes de Ezequiel que estamos leyendo, como los de Daniel, que son justamente la época del exilio, son citados por Jesucristo. Porque el discurso escatológico de Jesucristo, que nos habla de los últimos tiempos, está en varios pasajes de los sinópticos, pero está de manera continua en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, que hay que leer. Que los leemos todos los años en la misa, pero probablemente no nos damos cuenta, lo pasamos de manera muy superficial. Y entonces Jesús está en Jerusalén y los discípulos están admirados por el templo. Y Jesús les dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, para ellos eso debió de ser algo muy terrible, muy duro. Imagínense como que nosotros vayamos, pues no sé, al Vaticano y alguien nos diga, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Entras a la Capilla Sistina y te dice, todo esto va a ser destruido. Algo equivalente era para ellos escuchar eso. Entonces va Jesús al Monte de los Olivos y le preguntan, ¿cuándo va a ser eso? Y Jesús inicia el discurso escatológico. Y empieza a mencionar signos.
que se refieren simultáneamente a la realidad de la destrucción del templo, que se va a producir hacia el año 70 por Tito, se refiere simultáneamente a su crucifixión, a su Pascua, y se refiere simultáneamente a su última venida, a la parucía. Pero él nos dice, cuando vean ustedes los signos, y él va mencionando una serie de signos de su segunda venida, alégrense, levanten la cabeza, alégrense, se acerca la liberación. Es decir, cuando nosotros veamos esas cosas, no es para asustarnos, sino para saber que el tiempo está cerca. Y claro, cuando uno empieza a revisar lo que está ocurriendo, uno diría, sí, el tiempo está cerca. Pero es cierto que el Señor ha dicho, nadie sabe el día ni la hora. Algunos interpretan que el Señor no ha dicho, nadie no sabe el día ni la hora, pero no ha dicho el mes y el año. Y entonces se aventuran a hacer aproximaciones del año y del mes. Y claro, algunas no son descabelladas, suenan bastante razonables. Y por eso yo diría, yo pienso personalmente que en estos momentos creer que estamos cerca de ese momento, cerca no me refiero a la próxima semana, el próximo mes, en los próximos años, no es nada que nosotros debamos creer que es algo sin sentido. El tiempo está cerca. Pero antes tienen que ocurrir algunas cosas. Antes que venga el Señor, primero se tiene que manifestar el anticristo. Antes que el anticristo, el falso profeta. Antes tiene que haber la gran tribulación. Tiene que haber la guerra para que exista ese pedido de paz y seguridad. El pedido de seguridad yo diría ya está presente. La gente ahora quiere seguridad, quiere una vacuna, quiere que, entre comillas, recuperar la normalidad. El pedido de paz todavía no está tan claro. Se tendría que desarrollar algún acontecimiento que atente contra la paz. Y justamente el anticristo va a ser la promesa de que él va a traer la paz, él va a traer la seguridad y la gente por eso lo va a aclamar y lo va a acoger. Y dice el libro del Apocalipsis que la mayoría lo va a seguir, salvo un resto. Y ese resto que no lo quiere seguir va a ser hostilizado. Y cuando crean que van a vencer, se va a manifestar el Señor. En resumen, lo que dice Evangelio según San Mateo, capítulo 24, y lo que el Apocalipsis. Y el Señor ahí hace varias referencias, ¿no? Hace referencias a Daniel, a la abominación de la desolación, se hace referencia a la supresión del sacrificio perpetuo. Y entonces nosotros tenemos que estar despiertos, es lo que nos dice el Señor. ¿Pero cómo se está despierto? En oración, pidiendo la conversión, pidiendo para la conversión de los pecadores. Porque Ezequiel, ayer en la lectura, si ustedes han estado en misa, o lo pueden buscar hoy día más tarde, cuando tiene esa visión a orillas del Quebar, él está ya en Babilonia, ya se ha producido el destierro, el exilio, y entonces se aparecen esos personajes y un hombre vestido de lino que dice que va marcando en la frente a la gente, que no va a ser eliminada. ¿Y a quiénes marcaba? A los que se compadecían de los pecadores. Entonces, si yo no me compadezco, y al contrario, me lleno de ira, los detesto, los odio, los quiero destruir, y se van sembrando en mi corazón esos sentimientos, yo no voy a tener, probablemente no estoy siguiendo a Jesucristo. Entonces, hoy día en el Evangelio el Señor dice por eso a Pedro, ¿cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Y a uno puede parecer, oye, pero no, ya, esto no tiene perdón. Nosotros no nos corresponde juzgar. Cuando nosotros vemos el pecado del mundo, nosotros tenemos que pedir por la conversión de esos pecadores. Nosotros tendríamos que pedir por la conversión de Soros, por la conversión de Rockefeller, por la conversión de Bill Gates y todas las personas que
conozcamos o identifiquemos que están haciendo cosas en contra del orden natural, en contra de la familia, en contra de la iglesia. No podemos simplemente despreciarlos. Y nosotros no sabemos si se van a convertir. Si no, nos vamos a parecer a Jonás, que fue enviado a Nínive, no quería ir porque odiaba a los ninivitas. Sin embargo, los ninivitas se convirtieron y Jonás no. Y ese es nuestro peligro. Y entonces, eso es lo que quiere hacer el demonio. Esto es lo que quiere hacer Satanás. Que nosotros nos partidaricemos, nos llenemos, entre comillas, de ser muy, muy activistas. Y hay que tener cuidado y hay que estar vigilantes. Ya me dieron audio. Creo que he respondido con el comentario varias preguntas que habían, ¿no? Y por lo tanto, creo que ya no hay más de fondo, ¿no? De todas maneras, no hemos ubicado, ¿no? No hemos ubicado. Entonces, parece que la charla, y lo dicen varios, ha sido muy clara, bastante clara. Entonces, solamente queda por ahí, digamos, lo que usted ha dicho ya, la llegada del anticristo se puede identificar. Entonces, es cuestión de estar alertas, nada más. Creo que no hay preguntas más que se relacionen un poco al tema, padre, ¿no? No sé si usted quiere ampliar Bueno, algo con el tiempo que queda. no, yo pienso que entonces dediquemos un tiempo para hacer una oración a nuestra madre, porque ella es el refugio seguro. Hay una serie de profecías, revelaciones marianas, y todas son coincidentes en la recomendación. Oración, penitencia, pedir por la conversión, Eucaristía. Con fe, la victoria es de Cristo. Él ya venció. No es que, no es que el demonio va a voltear el partido al final, no, ya está derrotado. Lo que falta es que esa victoria nosotros participemos de ella. Y la prueba es de fe, porque nos podemos desanimar, nos podemos asustar, podemos creer que todo está perdido, podemos hacernos predicadores de las malas noticias, voceros del enemigo y no testigos del Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Permanezcan en la paz del Señor, hermanos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Gracias, padre. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, la charla completa, incluidas las preguntas, creo que está muy buena esta parte, va a ser colgada en nuestros canales, ¿ya? Recuerden YouTube, ahí van a publicarse, YouTube, en Instagram, en Facebook, ¿ya? Hay canales en todas estas redes, digamos. Entonces la charla va a ser puesta ahí. En YouTube, nuevamente les digo, están todas las charlas que se han transmitido hasta ahora. Así que a partir del día sábado probablemente o domingo va a estar colgada también esta charla. Entonces pueden remirarla nuevamente en forma completa y más calmada. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Realmente hoy día ha sido un día muy alegre porque hay 210 personas conectadas han habido. Entonces creo que el mensaje ha llegado, ahora nos toca a nosotros solamente hacer lo que nos recomienda el Padre, ¿no? Orar por los demás, inducir a orar, conversar, en fin, evangelizar en una palabra. Así que inviten, no se olviden de invitar a otras personas para las siguientes charlas, que seguramente van a ser un poco parecidas a esta, con mensajes de fondo muy importantes que nosotros debemos comprender.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a los amigos de provincia que han sido conectados, a que han estado conectados. Chiclayo, Arequipa, Estados Unidos también. Entonces, muchas gracias y los esperamos nuevamente el próximo jueves a la misma hora. Desde las 7, a las 7 empezamos a Rosario, ¿no? Y a las 8 empezamos la charla. Entonces, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, cuídense. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Gracias gracias. por la asistencia. Todos y a los Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. padres y también a los moderadores. Ah, Bendiciones a los moderadores, hermanos. hay que evangelizar, esa es la finalidad al final de todo este trabajo. ¿Sí? Ayudemos en eso. Ayudemos al Señor en eso. Gracias. Gracias, Julito. Nos vemos. Chao, Wilson, gracias. Nos vemos, hermano Julito. Gracias. Muchas gracias, Julio. Espectacular esta charla. Creo que ha sido la mejor de todas. Adolfo, ¿cómo estás? Sí, claro que sí. Sí, creo que Muy sí. bien. Ha sido Sí, muy sí. claro y estamos Muy entrando. claro, muy preciso. Bueno, nos ha servido también escuchar las anteriores para comprender mejor. Sí, sí. Correcto. Ha sido un avance gradual. Una buena recomendación, gracias. Gracias. Un abrazo, Julio. Ya nos vemos. Buenas noches a todos. Abrazo Muchas también. gracias. Bendiciones. Chao. Bien. Ahora escribiendo. Muchas gracias, Augusto, nada más. Sale mi nombre, ¿no? Oración, oración, ayuno y penitencia. Pide la Virgen. Me he servido. ¿Agua? No, pues, allá, allá. Gracias, bendiciones. Edgar. Está bien.